tal, amigos de Comunicación para el Bienestar? Bienvenidos a un episodio más de este videoblog. En una serie, en la continuación de una serie en la que estamos hablando de teóricos de la comunicación latinoamericana. Y el día de hoy traemos un personaje muy especial porque además es mexicano, aún está en actividad académica, aún está generando conocimiento y nos estamos refiriendo a Guillermo Orozco, este académico de Guadalajara que ha transitado su trayectoria a través del estudio de las audiencias. Y para darle profundidad a este autor, se encuentran conmigo mis compañeros Claudia Pérez Flores y José Luis Flores Torres. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Iber? Bueno, ¿qué les parece? En otros episodios y en otros autores hemos hablado un poco del contexto en el que se desarrollan, un poco la parte histórica, porque bueno, la mayoría son autores que ya han concluido su obra. Pero como decíamos, en el caso de Orozco es un autor que sigue produciendo, que está muy activo. Entonces, más que empezar ahora con los contextos quizá de este académico mexicano, pudiéramos entrarle directamente a uno de sus conceptos más trabajados y quizá es el que lo define, que es las audiencias. No sé quién quisiera comenzar por ahí hablándonos del tema. Fíjate que hay todo un debate acerca de las audiencias, justamente, a final de cuentas siempre han estado muy en el centro, pues, de los estudios de comunicación, a veces no tanto, es decir, creo que al principio, cuando se empezó a estudiar, a analizar el proceso de comunicación, el estudio estaba mucho más enfocado en el medio y en los efectos que podría generar en las audiencias, pero no se estudiaba propiamente la audiencia, sino se estudiaba el proceso de cómo poder incidir, cómo poder convencer. Entonces, se pensaba en un tipo de audiencia muy desde la escuela funcionalista, muy desde la Mass Communication Research, muy desde la escuela de Chicago incluso, es decir, pensando en las audiencias como audiencias rígidas, estáticas, monolíticas, a las cuales se les puede llegar con un solo discurso, con un solo mensaje. Así es como empezó, a final de cuentas, o a principio de cuenta, el estudio de la comunicación ya más serio, ya más formal, por así decirlo. Ahora, creo que hay audiencias antes de los medios, antes de la televisión y de la radio, digamos, como poniéndolos como medios de comunicación centrales, y después es decir, tenemos nuevas formas de audiencias con los medios digitales, pero antes teníamos, es decir, gente que iba a los espectáculos populares, que iba a la ópera, al teatro popular, a los conciertos, etcétera. Siento que incluso la audiencia nace mucho en el contexto de la Primera, Segunda Guerra Mundial, es decir, con lo auditivo. Es decir, la audiencia nos remite a lo auditivo, es decir, a la gente que pone oído, que escucha, que pone atención a ciertos mensajes de los medios de comunicación. Entonces, ese contexto de la guerra justamente hace que pues, tenga una perspectiva política de marketing político, de propaganda, etcétera. Me parece que ya como lo retoma Guillermo Orozco, ya lo toma de una manera diferente. Él ya nos está hablando de audiencias activas, es decir, ya nos está hablando de que las audiencias no son esta masa amorfa, rígida, monolítica, etcétera, sino nos está hablando prácticamente de audiencias diferenciadas, de audiencias que son individuos que de alguna manera escuchan, reciben el mensaje y van negociando, van aceptando, van rechazando, van construyendo algo con justamente todo lo que pueden percibir
de la radio, de la televisión, de la prensa, de Internet. Es decir, entramos en contacto con el mensaje de los medios y hacemos algo con eso. Es decir, y lo que yo puedo hacer con ese mensaje es algo diferente con lo que pueda hacer mi vecino, mi vecina, mis alumnos, etcétera, ¿no? Es decir, cada quien desde su perspectiva de género, desde su edad, desde sus gustos, desde sus características personales, se va relacionando de una manera distinta, es decir, va siendo una audiencia muy, muy en particular, ¿no? Con respecto a ese mensaje de los medios de comunicación. Y por ahí pone en ese contexto el concepto de audiencias. Y Morosco rompe un poquito con esta perspectiva muy funcionalista, muy de audiencias monolíticas, rígidas, unificadas, ¿no? Es decir, las audiencias son activas para Guillermo Orozco, ¿no? Uno de sus principales aportes, creo yo, ¿no? El concepto de audiencias activas. Y en este concepto que dice José Luis de audiencias activas, yo pienso que también se van sumando otras variables, ¿no? Como incluso los procesos culturales, procesos políticos y económicos. Entonces estamos hablando ya de otro tipo de audiencias y por lo tanto, pues un interés que está en Orozco en poner interés justo en los estudios de recepción, ¿no? Entonces creo que eso es, por ahí podríamos iniciar. Me llama mucho la atención que los dos se han referido al concepto como audiencias. Bueno, Guillermo Orozco así nos lo plantea, porque justamente no se tenía digamos, una concepción sobre la audiencia como tal hasta antes de la aparición de la televisión y que empieza a ser utilizada como una herramienta de venta, ¿no? De publicidad, del marketing, más de que la generación de contenidos, como una masa amorfa, ¿no? Se confundía un poco el espectador con la audiencia, pareciera que fueran sinónimos. Entonces ahí Guillermo Orozco dice, a ver, no, incluso él hace en alguna de sus intervenciones referencia a esta audiencia activa de las carpas, de los circos, donde él decía, bueno, que hay una audiencia además muy proactiva, ¿no? Y que emitía también su mensaje, ¿no? Si no te gustaba el carpero, pues le aventabas un botellazo ahí mismo, o le aplaudías, o te ibas, ¿no? Etcétera. Él hace mucha referencia a ese aspecto. Sin embargo, fija muy bien la aparición de la televisión para situar la confusión entre los espectadores o televidentes y las audiencias, ¿no? Y entonces él dice, a ver, no, los espectadores no son una masa amorfa, no hay un montón de gente que reciba pasivamente un mensaje, son, primero que nada, diferentes tipos de audiencias, ¿no? Son personas que son diferenciadas, pero que podemos hacer grupos de coincidencias, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se basan? Bueno, pues en muchas cosas. Pudiera ser desde, a lo mejor la cuestión ideológica, la cuestión cultural, la cuestión socioeconómica, etcétera, ¿no? Y además, no solo eso, no solo es diferenciado, sino además es inteligente, ¿no? Tiene esta capacidad de recibir críticamente los mensajes y reaccionar. A lo mejor ya no le dan un botellazo a la televisión, a lo mejor sí, ¿no? Puede pasar. Pero vamos, le cambia de canal, por ejemplo, o ahora con las herramientas 2.0, con las redes sociodigitales, pues tiene otro tipo de interacción que no me adelanto porque para allá vamos dirigiendo el programa, ¿no? Pero entonces dice, la audiencia va interactuando, ¿no? Y aquí en este interactuar ubica él un proceso comunicativo y esto es muy interesante porque, y lo hemos dicho mucho nosotros, que pareciera que cuando hay una transmisión de mensajes entre los medios masivos de información y las audiencias, no hay posibilidad de la comunicación, pero él dice sí. ¿Y dónde está esa posibilidad? Y aquí se remite a Jesús Martín Barbero, que dice,
Esta posibilidad justamente está en la mediación. Ahí es donde se genera la comunicación. Y aquí es donde entramos a su segundo concepto duro. ¿Cómo lo podemos abordar ahora desde la visión de Orozco? Tienes por ahí apagado el micro. Perdón, al final de cuentas, Orozco pone énfasis en que vivimos en una realidad mediada, por así decirlo. Es decir, mucho de lo que conocemos y de cómo conocemos al mundo, lo adquirimos de una manera indirecta. Es decir, y lo vamos viendo por ahí en la televisión, lo vamos viendo por ahí en internet, lo vamos leyendo en periódicos y revistas, vamos interactuando incluso con él en las redes sociodigitales. Entonces, la mediación es justamente todo este proceso mediado mediante el cual me enfrento a ese mundo, a esa realidad. Y me enfrento como un sujeto poseedor de una identidad, por llamarle de alguna manera, como decíamos hace ratito, no como una masa amorfa, no como una masa indiferenciada, rígida, monolítica, sino a partir de experiencias personales, grupales, institucionales, es decir, lo que constituye mi yo televidente o mi yo cibernauta o cibernauta, pues es un yo que se ha constituido a partir de mi edad, mis gustos, mi ánimo incluso para querer interactuar. Pero por otro lado, los medios de comunicación son empresas que tienen determinados intereses, que tienen determinada perspectiva, y eso va mediando también el mensaje de alguna manera. A la vez pertenecemos a diferentes instituciones, como puede ser la familia, la iglesia, partidos políticos, el oficio o la profesión a la cual me dedico. Es decir, somos individuos complejos, somos sujetos complejos que estamos constituidos de elementos biológicos y muy, muy personales, edad, género, etcétera, pero también por otros sociales, institucionales, empresariales, que de alguna manera van a tener incidencia en la manera en la que yo me enfrento a ese mundo de manera definitivamente mediada, al que me presenta la televisión, la radio, internet, etcétera. Es decir, eso que se me presenta, esa imagen que yo veo en pantalla, no es una imagen que yo lea en blanco, es una imagen a la cual yo le voy a dar una interpretación, y esa interpretación va a nacer a partir de diferentes elementos, algunos de los cuales ya les he comentado: género, edad, preferencias, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues va a ser determinante de cómo entre yo en contacto con esa realidad que me muestran los medios. Ya sé que la acepte, ya sé que negocie con esa realidad, o que definitivamente diga, esto no, esto no me gusta, no lo tomo, no lo creo, etcétera, ¿no? O bien, incluso puedo llegar a interactuar. Si estoy en internet, puedo llegar a dar una opinión, puedo llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, por ahí iría el proceso de mediación, de acuerdo a lo que entiende Guillermo Orozco. Me parece una perspectiva bastante interesante, porque Jesús Martín Barbero pone las interacciones, perdón, las mediaciones como el lugar en el que se crea el sentido, es decir, en el contexto también, mucho en la mente, etcétera, ¿no? Pero creo que Orozco le agrega todos esos elementos, incluso hasta biológicos, ¿no? Que tienen que ver con esa manera en la que nos vinculamos con esta realidad mediada. Sí, sobre lo que menciona José Luis, pienso que justo es como una transición, ¿no? Y pues sin duda la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial también son un parteaguas bien importante, ¿no?
desde la información bélica, ¿no? Y del estímulo-respuesta de estos modelos de aguja hipodérmica o de la, sí, de estos efectos, ¿no? Que van como más en una dirección muy de estímulo-respuesta desde el conductismo, pero que justamente Guillermo Orozco lo que hace es, pues justamente como coordinar, ¿no? Muchos grupos de estos trabajos a través de varios congresos, como el de ALAIC, en donde coloca los estudios de recepción, pues como de un modo de investigar o de abordar o de situar como el estudio de la audiencia desde otra perspectiva. Y la mediación, pues bueno, viene a abonar muchísimo a lo que es los estudios de recepción de estas audiencias. Y bueno, pues también es todo un reto, ¿no? Al que se enfrenta incluso epistemológicamente, ideológicamente, considerando que pues el estudio de la comunicación es un campo minado, ¿no? Tanto por ideologías como también por tradiciones de investigación. Entonces creo que lo que hace también es una aportación muy interesante, porque no nada más empieza a estudiar la parte de los medios como es la televisión, sino también de otros medios que emergen, ¿no? A partir de la incorporación de nuevas tecnologías. Y para mí creo que eso es también muy interesante de su aportación. Así es, y ya, bueno, justamente ustedes ya estaban ahí introduciendo la cuestión de las redes sociodigitales, cómo estas audiencias se han transformado, si es que lo han hecho, ¿no? Por ahí Orozco dice un poco, bueno, no es que haya quizá una transformación, solamente hay más pantallas, ¿no? Antes era una unidireccional y ahora son múltiples pantallas y dan una posibilidad bidireccional, ¿no? Entonces, ya pasándonos un poco al contexto de la comunicación digital, si lo podemos decir así, vamos a darnos un chance. ¿Podríamos hablar de nuevas audiencias? Desde la perspectiva de Orozco, sí. Es decir, lo que percibe Orozco es que sí hay una diferencia entre la manera en la que nos situamos frente a la televisión y frente al mensaje televisivo con respecto a el mensaje de redes digitales, redes sociodigitales, perdón, e internet, etcétera, etcétera. Para Orozco, pues con la televisión no se puede, no hay posibilidad mínima de poder interactuar, más que a nivel rating, más que si te animas a hacer una llamada telefónica a la cabina de radio o a mandar tu cartita ahí al correo ilustrado ahí del periódico revista, pero en realidad las posibilidades son muy limitadas. En cambio, él opina que en los medios sociodigitales pues hay una posibilidad mucho más amplia, no solamente para que podamos interactuar, sino para poder ampliar territorialmente lo que percibimos, es decir, esa realidad mediada a la cual yo puedo tener acceso, pues se va ampliando, es decir, podemos estar viendo lo que hace en tiempo real alguna persona que vive del otro lado del mundo, de una manera muy, muy, muy sencilla, por así decirlo. ¿Para qué nos sirve? Quién sabe, ¿verdad? Pero de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Eso por una parte. Por la otra está la capacidad que por lo menos provee las redes sociodigitales para que tú puedas dar una opinión, para que tú puedas interactuar, para que tú puedas proponer. Y no solamente eso, pone énfasis en algo bien interesante que por ahí Henry Jenkins lo analiza un poquito más a profundidad o un muchito más a profundidad, que es la perspectiva ya de los fans o de los fanes. Es decir, que ya no se trata solamente como de ver lo que hace Harry Potter y o los cómics de Spider-Man o de Superman, sino se trata de hacer fanzines, es decir, se trata de hacer material de producción propia, es decir, generado por la propia audiencia, por las propias personas. Eso ha generado todo un debate, desde luego, por cuestiones de copyright, etcétera. Pero me parece que ha sido más benéfico
que perjudicial para la propia historia. Es decir, para Guillermo Orozco está esta otra posibilidad de que la gente pues no solamente pueda interactuar, sino que pueda recrear los discursos de los medios de comunicación. Si a ti no te gustó el final de Harry Potter, de Star Trek, de Star Wars, etcétera, bueno, tú tienes la posibilidad de hacer un fanzine, de hacer un cómic, etcétera, en donde puedas ir alterando, en donde puedas ir creando tu propia versión. Y eso es fascinante, ¿no? Desde mi perspectiva, porque pone ya en otro nivel la perspectiva de la recepción, ¿no? Porque ya rompe con esa barrera como monolítica y del receptor que solamente recibe, sino es el receptor que también crea, ¿no? Desde la perspectiva, por lo menos, de Jenkins y de Orozco, ¿no? Sí, estamos hablando también, yo pienso, de estas audiencias que también son muy proactivas, ¿no? Que se involucran también en muchos de los procesos, no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de lo que se genera, ¿no? De los contenidos que generan y participan, y también las industrias están apostando mucho justamente a ese involucramiento por parte de las audiencias. Entonces estamos hablando de audiencias también bien de mucho interés, ¿no? Y que creo que ahí hay un campo de estudio bien interesante que se abre a partir de este reto de cómo incorporamos las nuevas tecnologías, ¿no? Desde las plataformas digitales como Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y todas las que se están generando, ¿no? Creo que ahí coincido con José Luis, ¿no? Es como un campo todavía que se puede explorar, pero que Guillermo Orozco justamente mucho de su aportación es esta visión sobre estas nuevas audiencias. Así es, ya son audiencias que no solo hacen la mediación, que no solo hacen la recepción del mensaje, sino que además tienen esta posibilidad abierta de responder y de responder además con su propia interpretación de lo que están recibiendo de los grandes medios informativos, ¿no? Y justamente esto ahorita que José Luis, por ejemplo, hablaba de los fanzines, ¿no? Como estos grupos de fans que fue en los 80 fue muy popular, ¿no? Cuando se hacían estas revistas que se llamaban justamente fanzines, donde los propios fans hacían sus propias interpretaciones, sus propias opiniones, generalmente de las bandas de rock, pero también lo hicieron de las películas, incluso de la televisión, ¿no? Y es esta reinterpretación. Entonces podemos aquí hablar también de unas nuevas formas de mediaciones a través de la comunicación digital o de estas redes sociodigitales. Sí, a mí me ha tocado ver verdaderas obras por ahí bien interesantes que le aportan y pues a un material audiovisual, y justamente esas nuevas recepciones y esas nuevas mediaciones, por así decirlo, pues están generando, pues, ahí hay términos, es decir, cada autor, incluso habrá algunos que le llamen audiencias inteligentes, smart mobs, este, pero bueno, a final de cuentas te abre un buen de posibilidades la tecnología, y lo vuelvo a repetir, muchas veces creo que la propia industria no está lo suficientemente preparada como para poder asimilar pues con la suficiente tal vez madurez o paciencia, pues todo ese tipo de expresiones, y se pone ahí como que medio como medio a la defensiva, ¿no? Pero me parece que es más positivo que negativo, y son nuevas formas de acercarnos y nuevas formas de reinterpretar, y desde luego nuevas formas de mediar la realidad, a partir ya no nada más de recibirla, sino de crearla y de recrearla de acuerdo a lo que a mí me gusta, con lo que yo estoy de acuerdo o con lo que no estoy de acuerdo. Es una forma ya no nada más de mediar la realidad a partir de lo que veo, sino a partir de lo que puedo yo producir. Entonces, digo, me ha tocado ver mucha gente que es muy creativa y que a partir de una obra o de varias obras, pues genera pues una narrativa bien interesante.
Y sí, coincido con Ivette, con lo que decía hace ratito, es decir, esto de los fanzines tampoco es muy nuevo, ¿eh? Es una cultura que viene mucho del rock, por ahí de los 70, los 80, en donde de repente, por propia necesidad, es decir, las publicaciones de rock y de música y todo esto eran como muy escasas, entonces la propia gente empezaban a hacer sus propias revistas de manera como muy, muy artesanal. Hoy, desde luego, ya se hacen desde otra perspectiva, con otras tecnologías, mucho más depuradas, etcétera. Pero bueno, vamos, y me acuerdo por lo que decía hace ratito de la propia Ivette, que pues ya existían pues, formas de mediación desde antes es decir, desde las carpas, desde los teatros populares, etcétera. Y los fanzines pues no nacieron ayer ni antier, es un fenómeno que viene de los 60s, de los 70s, mucho de la cultura rock, de ese tipo de cultura, ¿no? Entonces, bueno, te abre como todas nuevas formas de mediación y de recepción, desde luego. También nuevas narrativas, perdón, Ives. También nuevas narrativas, ¿no? Que tienen que ver con cómo contamos estas historias, cómo a través de diferentes medios puede ser de manera transversal, ¿no? Y cómo se van pasando de una plataforma a otra y entonces eso también obedece pues a nuevas audiencias que están dispuestas, ¿no? También a interactuar, están dispuestas a recibir esa información, incluso a retroalimentar mucho este contenido o participar, ¿no? Mucho también eso es la apuesta de algunas series de Netflix también, ¿no? En donde los fans están ahí, participan y forman parte de lo que es desde la premiere hasta incluso mucho de la construcción de la narrativa que se da en estas pues, películas o series, etcétera. Sí, es súper interesante esa transición, porque antes la audiencia era un número que se vendía al anunciante, ¿no? Y ahora las audiencias son, son gente que están receptiva a lo que estás diciendo y que además se vuelven contribuidores de tu propio mensaje, ¿no? O replicadores o mediadores, Recreadores. pues, recreadores. Y es bien interesante la propuesta de Orozco, sobre todo ahora en el tema de la comunicación digital, ¿no? Quienes se dedican a eso, de veras que vale mucho la pena entrarle ahí a Orozco para entender un poco a quién se le está hablando y cómo se le está hablando, ¿no? Y también la evaluación del riesgo, ¿no? Del riesgo de esta audiencia, que ahora nuevamente, como en la época de las carpas, puede aventarte un botellazo, ¿no? Ahora puede aventarte un tuitazo, ahora puede aventarte la crítica más mordaz, puede, ¿no? Pero también lo contrario, ¿no? Puede ayudarte a mejorar tu mensaje, puede ayudarte a difundirlo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo tratas al otro, a la audiencia, a las audiencias, ahora sí, desde una visión de la comunicación? Es decir, con el respeto, con la idea de que hay alguien más del otro lado a quien le estás hablando, ¿no? Y que ese alguien pues está atravesando por muchos diferentes contextos y puede ahí hacer sus mediaciones dependiendo de dónde te está leyendo, ¿no? Inclusive de la plataforma en la que está interactuando contigo, ¿no? Y esto me lleva ahí porque es un tema de educación que tenemos que hacer los que nos dedicamos a generar contenidos de alguna manera o de cualquier tipo. Y aquí me quedo pensando como en este tema de que Orozco también le mete por ahí al tema de la educación y la comunicación, ¿no? ¿Cómo lo aborda? Fíjate que lo aborda más a partir de las interacciones, es decir, la manera en la que interactuamos con el mensaje de los medios, esas interacciones mediáticas
de acuerdo a Orozco, se tendrían que ir transformando en procesos de aprendizaje. Es decir, y como le decía hace ratito, es decir, situarnos frente al otro, frente a los otros, pues a final de cuentas nos pone a pensar en nos entenderá, no nos entenderá, qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Desde luego, son como elementos bien interesantes en donde habla de qué tan bien estamos preparados como para enfrentarnos justamente al mensaje de los medios. Por otro lado, es decir, aprendemos a interactuar con los medios en la casa, con nuestros padres, aprendemos a comunicarnos con ellos vemos en los primeros años la televisión, la radio, internet, etcétera. Pero él habla de que también con los amigos, en la escuela, en el trabajo, en el contacto que voy teniendo con las diferentes instituciones, de alguna manera voy recibiendo una serie de aprendizajes que me van a permitir entrar en contacto con los medios desde conocimientos, desde puntos de vista, desde maneras de asimilar la realidad, de acuerdo con pues todos esos grupos en los que estoy adherido, con los que tengo contacto. Y eso me va a hacer aprender la realidad de una manera diferente y muy particular. Así que aprendemos justamente a relacionarnos con los medios, no nada más en casa, no nada más con los padres, o no propiamente en la escuela, sino, pues, además de estos, con todos los elementos con los que estoy en contacto, incluso instituciones, desde luego. Y se convierte en un proceso educativo. Sí, que empata tal vez mucho con el pensamiento de Paulo Freire, ¿no? También, como de estas formas, ¿no? De también aprender y de cómo miramos también a esta parte de la educación. Y lo interesante también es esta sinergia que hace entre la educación y la comunicación, ¿no? Entonces es pues sin duda una actividad tanto educativa, pero también desde la experiencia que va a enriquecer, ¿no? La forma en que las personas conocen el mundo, y creo que también eso es muy valioso de la aportación de Orozco. Una audiencia, ¿no? Que obviamente pues tiene como este criterio, ¿no? Para saber qué es lo que puede recibir, ¿no? De diferentes medios y canales de información. Así es, pues sin duda muy importante y muy interesante la aportación de Guillermo Orozco, este orgulloso mexicano, más orgullosos estamos nosotros y que sea tan comprometido con esta investigación. No sé si hay algo más que se nos haya quedado por ahí que quisieran comentar. No, me parece que Guillermo Orozco, nada más ahí, creo que a leguas, podemos distinguir que le toca como el tránsito entre los medios analógicos y los medios digitales, y me parece que hace como que el paso de una manera como bien interesante, ¿no? Es decir, no se queda anclado en la manera de percibir a las mediaciones desde la televisión o desde los medios analógicos, sino que su pensamiento va evolucionando y va entendiendo, me parece, de una manera bastante certera, las formas de interacción, las formas de mediación y las audiencias ahora en los nuevos medios de comunicación, que ya no son tan nuevos, pero bueno, los medios de comunicación digital, por así decirlo. Y eso lo digo porque sí hay muchos autores que de repente se quedan muy anclados, ¿no? En su idea de ese contacto que tenemos los medios, pero desde la perspectiva de lo analógico. Y me parece que Guillermo Orozco sí hace como ese crossover, pero lo hace muy bien. Me parece que lo que aporta es bastante interesante, ¿no? Yo agregaría lo que dice José Luis, mucho que las tecnologías generan nuevas mediaciones y también obviamente nuevos ecosistemas mediáticos que son de mucho interés para estudiar, ¿no? Entonces, creo que todavía hay mucho por analizar de los ecosistemas mediáticos y creo que es un campo de estudio que tiene mucho, ¿no? Por investigar y por analizar. Con eso yo me quedaría.
Pues así es. Bueno, pues a todos ustedes los invitamos a que sigan la obra de Guillermo Orozco. Como dice José Luis, estoy de acuerdo, es uno de los pocos autores que ha sabido evolucionar su pensamiento, que ha sabido leer el contexto y navegar teóricamente en él de una forma muy acertada desde mi particular punto de vista, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su colaboración y su presencia, Claudia, José Luis, y a todos ustedes que nos están siguiendo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana.